¿Te imaginas descubrir que todo lo que creías ver en la pantalla era orquestado meticulosamente desde la penumbra? Prepárate para adentrarte en una historia que desvela cómo la realidad puede ser manipulada para moldear emociones y percepciones de manera insospechada. En el corazón de esta revelación se encuentra Fidel Albiac, una figura enigmática que ha operado en las sombras, tejiendo cada hilo de una narrativa que, a primera vista, parecía genuina y espontánea. Fidel Albiac, hasta hace poco un nombre desconocido para el público general, ha emergido como el cerebro detrás de una producción que prometía ser un testimonio honesto y conmovedor. Sin embargo, tras la fachada de sinceridad y vulnerabilidad, se descubre una red de control y planificación que desafía toda noción de autenticidad. Cada plano cargado de emoción, cada silencio cargado de tensión, y cada lágrima derramada en la pantalla no fueron fruto del azar, sino el resultado de un diseño meticuloso destinado a influir, conmover y, en última instancia, manipular a una audiencia masiva. Durante varias semanas, las redes sociales y los foros dedicados al programa comenzaron a bullir con especulaciones sobre la verdadera naturaleza de esta producción. Fidel, quien hasta entonces había permanecido en la sombra, empezó a ser el centro de atención cuando surgieron filtraciones que apuntaban a una construcción deliberada y cuidadosa de cada elemento narrativo. Este fenómeno, que parecía ser una crónica sincera y reveladora, comenzó a desmoronarse ante las evidencias que sugerían una manipulación sistemática. El punto de inflexión llegó con una entrevista en vivo realizada por el reconocido periodista Federico Jiménez Los Santos, quien, sin rodeos, comentó: «Esto puede constituir un delito», haciendo referencia a posibles transgresiones éticas y legales en la realización del programa. Sus palabras encendieron la mecha de una polémica que ya latía bajo la superficie, renovando el interés público y alimentando las sospechas sobre la veracidad del contenido presentado. No pasó mucho tiempo antes de que figuras influyentes como Jesús Manuel Ruiz, un analista de comunicación de renombre, se sumaran a las acusaciones. Ruiz presentó una serie de documentos y archivos antiguos que, rescatados del olvido, ofrecían pruebas irrefutables de un control casi militar sobre cada aspecto del rodaje. Estos documentos incluían correos electrónicos, guiones y memorandos internos que demostraban el grado de intervención de Albiac en la producción. Cada uno de estos elementos reforzaba la noción de que la docuserie era menos un relato auténtico y más una ficción emocionalmente calculada. Se evidenciaba cómo Albiac diseñaba las preguntas, modulaba el tono de las respuestas, seleccionaba la música y las luces, y hasta calculaba los silencios para maximizar el impacto dramático. La entrevistadora, Ana Isabel Peces, no improvisaba nada. Su libreto estaba dictado por Valdelagua, una figura mencionada recurrentemente en los documentos filtrados como el cerebro detrás de las líneas narrativas. Cada demora, cada lágrima y cada silencio fueron orquestados con precisión para crear una experiencia emocional destinada a generar una reacción específica en la audiencia. Esto sugiere que el montaje emocional de la docuserie tenía un propósito que trascendía la simple narración de una historia real. Estaba diseñado para establecer una maquinaria que buscaba beneficios económicos, mediáticos o incluso políticos, manteniendo al mismo tiempo un silencio calculado sobre detalles que podrían haber alterado la percepción pública. La culpabilidad recae sobre Albiac no por su aparición en pantalla, sino por su capacidad para operar desde las sombras, manipulando cada aspecto de la narrativa para asegurar que fluya conforme a sus propios objetivos. La reacción de la audiencia ha sido devastadora. Lo que se vendió como una ventana honesta a un drama real ahora se revela como una farsa emocionalmente diseñada. Cada imagen de Rocío Carrasco, cada pieza musical seleccionada y cada gesto mostrado fueron componentes de un guión invisible que engañó al público haciéndole creer en una autenticidad que nunca existió. Este descubrimiento plantea una profunda cuestión ética. ¿Es aceptable estructurar una historia real utilizando técnicas propias de la ficción para influir y manipular emociones y conciencias? ¿Dónde se traza la línea entre informar y manipular? Estas preguntas resuenan con fuerza ante la revelación sobre la docuserie, sugiriendo que Albiac habría cruzado esa línea sin enfrentarse públicamente, logrando un control total sobre la producción y evitando el escrutinio directo. Así, su estrategia operativa funcionó sin interferencias, ensamblando una coordinación delicada entre los elementos narrativos, las preguntas cerradas, los silencios dramáticos, las imágenes evocadoras y demás componentes que conformaban una red invisible atrapando a la audiencia en una experiencia elaborada.
Mientras los protagonistas visibles derramaban sus historias personales, las piezas clave detrás de cámaras, encabezadas por Albiach, movían los hilos con precisión quirúrgica, todo apuntando a culminar en una verdad mediatizada convenientemente empaquetada y distribuida como un testimonio legítimo. En realidad, lo que se ofreció fue una ficción emocionalmente poderosa, diseñada para provocar respuestas específicas en el espectador. Este tipo de manipulación no solo desilusiona, sino que también plantea un dilema moral significativo sobre la integridad de las producciones mediáticas y su capacidad para influir en la percepción pública de manera tan sutil y efectiva. Al profundizar en esta historia que poco a poco se desvela, emerge una enseñanza inquietante. Existen producciones que, bajo la apariencia de autenticidad, esconden estructuras deliberadas de manipulación. Incluso en formatos que se promocionan por su verosimilitud, como las docuseries, puede haber manos invisibles guiando cada gesto, cada giro dramático y cada lágrima mostrada. Fidel Albiach, en este contexto, se convierte en el estratega silencioso, la pieza central de un rompecabezas que contradice todo lo que creíamos conocer. Su revelación no solo reconfigura nuestra percepción, sino que nos deja con una pregunta aún más profunda. ¿Podemos confiar en algo que aparenta honestidad si detrás del encuadre alguien busca controlar nuestra respuesta emocional? Si fue Albiach quien realmente manejó los hilos, entonces no estábamos consumiendo historias reales, sino participando en un experimento emocional perfectamente diseñado. Esto trasciende la simple docuserie, convirtiéndose en una lección sobre la necesidad de una mirada crítica ante los contenidos mediáticos. Es esencial observar siempre más allá de la pantalla en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública puede convertirse en mercancía y la verdad ser moldeada por intereses ocultos. Surge así una pregunta inquietante: ¿qué ocurre cuando el entretenimiento se construye a costa del sufrimiento ajeno? Una producción que en apariencia es un documental conmovedor y cargado de emociones, diseñado para reivindicar una historia personal, puede en realidad esconder una maquinaria calculada que orquesta cada plano, cada testimonio y cada lágrima con precisión quirúrgica. No con el propósito de esclarecer, sino de influir, distorsionar y, en muchos casos, manipular la percepción colectiva. La narrativa oficial de esta producción, vendida como un ejercicio de justicia emocional, oculta tras un velo de aparente sinceridad una red compleja de intereses personales, tensiones familiares y estrategias comunicativas que apuntan más a la destrucción que a la reconciliación. Desde los primeros minutos hasta el último segundo, lo que se presenta como una crónica íntima y desgarradora está impregnado de afirmaciones sin fundamento, insinuaciones hirientes y ataques encubiertos que van mucho más allá del legítimo derecho a compartir una vivencia. El espectador recibe una versión de los hechos cuidadosamente filtrada, un guión emocionalmente manipulado para provocar simpatía hacia unos y desprecio hacia otros. Cada escena parece milimétricamente diseñada para desacreditar a figuras específicas, como Raquel Mosquera o miembros del entorno de Rocío Carrasco, mediante relatos que rozan lo difamatorio. No se trata únicamente de relatos personales, sino de reconstrucciones ideológicas con el objetivo de generar una narrativa unívoca donde el matiz no tiene cabida y donde la réplica queda ahogada por el ruido emocional. Es en este punto donde emerge un personaje clave, invisible para el gran público pero omnipresente en el desarrollo de la serie: Fidel Albiach. Su rol no aparece en los créditos ni se le menciona con frecuencia ante las cámaras, pero numerosos testimonios y declaraciones de personas cercanas a la producción, como Jesús Manuel Ruiz y Federico Jiménez Los Santos, coinciden en que Fidel no solo participó activamente en cada fase del proyecto, sino que en realidad fue su principal arquitecto. Su influencia no se limitó a decisiones puntuales. Según diversas fuentes, él fue quien estableció las directrices narrativas, revisó los contenidos antes de su emisión y dirigió desde las sombras el rumbo que debía tomar cada episodio. Este control silencioso pero absoluto revela una estructura jerárquica dentro de la producción donde la espontaneidad queda relegada a un segundo plano y donde cada intervención es moldeada para servir a una intención precisa. Lo que debería haber sido un espacio de testimonio libre se convierte en una puesta en escena planificada con la intención de presentar a ciertos personajes bajo una luz devastadora. Las declaraciones sobre cómo ciertos hombres trataron a la madre de Rocío con desprecio, mientras paradójicamente vivían de su trabajo y de su dinero, ilustran la manipulación emocional que se ejerce a lo largo de la docuserie. Estas contradicciones,
lejos de ser exploradas con honestidad, se utilizan como armas para reforzar la imagen de unos y condenar la de otros, sin dejar espacio para el contraste o el derecho a réplica. Además de las repercusiones legales, no deben subestimarse los daños morales. La erosión de la credibilidad pública de los implicados, la desconfianza generada en la audiencia y el cuestionamiento generalizado sobre otros contenidos similares que podrían estar siendo moldeados con los mismos mecanismos. A todo esto se suma una inquietud aún mayor. ¿Hasta qué punto los espectadores han sido utilizados como piezas en un tablero emocional? ¿Cuántas veces consumimos contenidos que nos mueven, nos indignan o nos conmueven sin cuestionar su veracidad, su origen o su intención? La realidad mediática actual, plagada de productos que mezclan el testimonio con la ficción, exige una mirada crítica. Lo que se presenta como verdad en el escenario mediático no siempre responde a una búsqueda sincera de justicia ni a un compromiso con la objetividad. En demasiadas ocasiones, lo que se nos ofrece como testimonio auténtico o como relato liberador, en realidad es una construcción narrativa profundamente meditada, diseñada al milímetro para suscitar emociones específicas, generar adhesiones inmediatas y, sobre todo, cumplir con fines muy particulares. No hablamos de simples distorsiones inocentes, sino de representaciones deliberadas, guiones disfrazados de confesión, donde cada elemento visual y cada palabra dicha o callada sirve a un propósito que trasciende la mera exposición de hechos. Es aquí donde se revela la esencia del problema. La verdad se convierte en una herramienta, un recurso moldeable que se ajusta a los intereses de quienes manejan los hilos detrás del telón. Es precisamente en este juego de sombras donde emerge la figura de Fidel Albiac, no como un mero acompañante o una presencia pasiva en la vida de Rocío Carrasco, sino como un agente activo, un estratega meticuloso cuya influencia ha permeado cada rincón del relato audiovisual que millones de personas consumieron creyendo que se trataba de un testimonio crudo y sin filtros. Según numerosos indicios, declaraciones y análisis coincidentes, Fidel no fue simplemente una presencia cercana durante la grabación, fue el director invisible, el cerebro que diseñó el andamiaje emocional y narrativo de la docuserie. Cada testimonio, cada plano, cada montaje pasó por su supervisión silenciosa, configurando un relato que no solo buscaba exponer una historia, sino también moldear la percepción pública, controlar el discurso y aislar a los personajes que no encajaban en la narrativa oficial. No estamos, por tanto, ante un producto espontáneo de catarsis televisiva, sino ante una historia con objetivos muy concretos, una especie de obra teatral disfrazada de documental cuya función principal era sedimentar una versión única de los hechos en la conciencia colectiva. Los límites entre realidad y guión fueron hábilmente difuminados, creando un híbrido peligroso que opera en esa zona gris donde la ética comienza a desmoronarse. La docuserie, con su envoltorio de emotividad y dramatismo, fue acogida como un acto de valentía por parte de muchos. Pero cuando se analizan los silencios, las omisiones y el enfoque sistemático hacia ciertos enemigos públicos, algunos de los cuales ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse en condiciones iguales, se hace evidente que no se trataba simplemente de contar una historia personal, sino de construir un relato con vocación de sentencia. Una especie de tribunal emocional transmitido en horario de máxima audiencia. Ahora, cuando las luces se apagan y el interés mediático comienza a menguar, emergen grietas en la superficie cuidadosamente pulida del relato oficial. Lo que surge es una verdad mucho más incómoda y turbia. Nos encontramos ante la posibilidad de que, sin saberlo, hayamos sido partícipes de una representación cuidadosamente orquestada, donde el dolor ajeno fue convertido en espectáculo. La memoria se comercializó como un producto audiovisual y la empatía del espectador fue utilizada como un arma manipuladora para legitimar una narrativa única, emocionalmente poderosa y profundamente moralmente cuestionable. Porque cuando el sufrimiento se convierte en moneda y la emoción en herramienta de control, lo que estamos presenciando ya no es justicia, sino propaganda. Además, cuando quienes están detrás del telón logran mantenerse ocultos, cuando su ausencia no es un accidente sino una estrategia deliberada para evitar responsabilidades, se configura una dinámica aún más peligrosa. La figura de Fidel Albiac, silenciosa pero omnipresente, funciona como símbolo de ese poder que actúa sin rostro, que opera sin aparecer en pantalla pero que lo controla todo desde la sombra. En este contexto, no se trata simplemente de una persona que apoya o acompaña, sino de alguien que, según múltiples fuentes, decide, corrige, supervisa y finalmente manipula la historia que millones acaban creyendo como si fuera la única posible.
En Chismeando con Glamour, rechazamos tajantemente la idea de limitarnos a reproducir los relatos que nos son entregados ya cocinados, envueltos en música melancólica, planos cálidos y silencios calculados. Nuestro compromiso es otro, uno mucho más incómodo pero necesario: examinar lo que no se ve, explorar los márgenes del encuadre, desmenuzar los discursos para detectar sus intenciones ocultas y desenmascarar a quienes, lejos de buscar justicia, han utilizado la narrativa del sufrimiento como un arma de destrucción selectiva. Precisamente en esos pliegues invisibles, en esos detalles que pasan desapercibidos para el gran público, se encuentran las pistas de una manipulación profunda, sutil pero devastadora. Porque el verdadero compromiso con la verdad no consiste en reproducir lo que suena más emotivo o lo que mejor encaja con el clima social del momento. La verdad, especialmente en una era como la nuestra donde los relatos se viralizan antes de ser contrastados, debe defenderse con escepticismo, con análisis, con responsabilidad. Vivimos en una época donde las lágrimas venden más que los hechos, donde las cámaras pueden reescribir la historia y donde el entretenimiento disfrazado de empatía puede convertirse en un sofisticado mecanismo de control ideológico y emocional. Es en este terreno donde se libra hoy la batalla más importante, la de proteger el derecho a una verdad plural, a una memoria justa y a una narrativa que no esté secuestrada por intereses particulares. Solo entendiendo los mecanismos que operan detrás de este tipo de contenidos podremos empezar a desenredar la telaraña de medias verdades, manipulaciones y discursos unilaterales que nos rodean. Solo así podremos dejar de ser espectadores pasivos de relatos prefabricados y convertirnos en ciudadanos críticos, capaces de distinguir entre el testimonio auténtico y la puesta en escena. Porque cuando la mentira se viste de emoción y la manipulación adopta la forma de una supuesta catarsis pública, lo único que nos queda para defendernos es el pensamiento crítico, y eso, en estos tiempos, es más urgente que nunca.